Lo que tenemos nosotros, que lo ideal para este tipo de superficie, es lo que se viene llamando, y ya hace rato que está en el mercado, son las membranas líquidas. Es un producto a la base de agua y que se puede usar tanto en techos de losa como en techos de chapa. Lo que se recomienda para estos productos es, en el caso de los techos de losa, es hacer una buena limpieza de la superficie. Siempre hay que tratar de que quede lo más limpio posible, que es eliminar todo tipo de impureza, grasitud, hollín, musgo, verdín, lo que esté presente en los techos de losa. Eso se recomienda hacerlo con algún medio mecánico, hidrolavadora o lo que tenga a mano, algún cepillo duro. Y después hay que hacer un enjuague normalmente se hace una limpieza con agua y detergente, o bien, si es una losa nueva, lo que se recomienda, como no se deja normalmente los tiempos que hay que dejarlo para que la intemperie actúe, ahí lo que se recomienda es usar una solución de ácido muriático comercial que se vende en cualquier ferretería, diluida al 10%, o sea 1 en 10 de agua. Se lo vierte sobre la superficie, se lo deja actuar unos 15-20 minutos y se lo enjuaga con agua. Eso por lo menos repetirlo 1 o 2 veces para que el ácido, digamos, neutralice toda la alcalinidad residual que pueda haber en los hormigones, que los hay, que habitualmente se dan. Eso ayuda a que después no tengamos problema cuando apliquemos la pintura, que haya alguna reacción indeseada sobre el material ligante que tiene la pintura y se despegue. En el caso de los techos de chapa, que también se recomienda usar este tipo de membranas al agua, no al solvente, por una cuestión de que los galvanizados interaccionan con las películas al solvente. En ese caso, si es una chapa nueva, simplemente un buen lavado con agua y detergente y en enjuagado dejarla secar y se aplica la membrana por lo menos 3 manos para lograr un buen espesor de la película, porque digamos, estas membranas trabajan por espesor, por carpeta, le da más resistencia y más elasticidad. Y si es un techo de chapa que ya tenga sus años y que empiecen algunos sectores a oxidarse, ahí lo recomendable es lijar la zona oxidada, darle un convertidor de óxido, esperar que seque y después se limpia todo el techo, se lo enjuaga, se saca toda la mugre que tenga y se aplica la pintura a 3 manos, como dije antes, sin ningún problema y va a andar bien. Y le consultamos al ingeniero cómo se deben realizar cada una de estas aplicaciones. Normalmente se recomienda en la primera mano, en el caso de los techos de losa, si uno nota que el techo tiene fisuras o pequeñas grietas, hay 2 maneras de hacerlo. Una es primero aplicando un impermeabilizante transparente que viene, que es muy líquido, muy parecido a una viscosidad que tiene el agua. Entonces tratar de hacer una manito, inclusive diluirlo un poquito y darle una manito de esa imprimación para que se meta en la fisura, porque es un producto también que sella y es elástico para tapar la grieta. Y luego se da la primera mano de la membrana diluida un 20%, se da esa primera mano que viene a ser de sellador, imprimación para mejorar la adherencia de la pintura y después darle 2 o 3 manos de la pintura prácticamente pura, diluida lo menos posible, simplemente a los efectos que le quede cómodo al pintor para que deslice bien el rodillo o el pincel o lo que use para pintar. Otra cuestión vital es tener en cuenta cada cuánto se debe repetir este tipo de trabajos. Cómo tenemos que decidir cuándo impermeabilizar nuestros techos. Normalmente en una situación, digamos que se hizo un buen trabajo sobre la superficie, que se dio un buen espesor de la membrana, no debería ser antes de los 3 o 4 años. Eso después, bueno, si no se hace bien el trabajo, justamente va a tener que repintar más seguido. Pero si está bien hecho el trabajo y se aplicó bien, normalmente te tiene que durar 3 o 4 años sin problemas, digamos. Ese sería un poco el tiempo de repintado. Y justamente cuando hablamos de repintado hay que tener ahí la precaución de ver que la película esté bien adherida sobre la losa o la chapa para evitar que no trabajar
digamos, de mala manera y que después se nos despegue, pero no por la nueva capa de pintura, sino por la que anterior no estaba bien adherida. Ahí se recomienda retirar todo lo que esté suelto, hacer un buen tratamiento de la superficie, sacar todo lo que esté despegado y ahí volver a, como te dije antes, repetir todos los pasos que enunciamos antes y ahí va a quedar bien el trabajo. Inclusive todavía hay techos que tienen mucha membrana de la vieja, membrana asfáltica con aluminio, que tranquilamente se puede pintar encima con estas membranas líquidas. También hay que tener el recaudo de ver que no haya superficies que estén despegadas, porque con el paso del tiempo estas membranas de aluminio tienen ese defecto, llamémosle, que buscan despegarse y por ahí se le queda ocluida agua debajo. Y entonces ahí lo recomendable es sacar todo lo que esté despegado, limpiar bien y después se puede pintar con esta membrana sin problema. Y le consultamos al ingeniero Badino sobre los indicios que hay que tener en cuenta a la hora de detectar justamente los problemas de filtraciones en los techos. El primer indicio lo vas a ver del lado de adentro del techo, porque te van a empezar a aparecer algunas manchas de humedad. Ya un goteo ya significa que realmente la capa que vos habías aplicado se ha roto, se ha rajado. ¿Qué suele pasar? Porque bueno, en esta zona hay mucha dilatación, mucha diferencia de temperatura, lo que hace que haya mucha dilatación en los techos y puede haber fisuras que se vayan, o sea, la película de pintura se puede ir quebrando. Por eso también es recomendable, si hay fisuras muy grandes, llamémosle a mayor a 1 milímetro o 2, si son más grandes ya tiene que intervenir un albañil, es otro tipo de obra. Pero si son fisuras que están en el orden de 1 milímetro o 2 milímetros, se recomienda hacer un trabajo específico sobre la fisura. Se cala la fisura con alguna herramienta, una moladora con un disco, se limpia bien, se le da una manito de un fijador al aguarrás y después se da una mano de pintura y se colocan estas mantas que vienen de distintos anchos, que son de fibra de vidrio o de poliamida. Entonces se hace una mano de la pintura, se pega esta manta, se da otra mano, de manera de por lo menos dos capas de esa fibra con pintura para luego pintar arriba. De manera que esa zona donde está la fisura quede bien reforzada y si hay algún movimiento lo absorba esta película nueva que pusimos y no lo tenga que absorber la capa de pintura. Y como adelantábamos al principio, la empresa Sorbaloc va a lanzar un nuevo producto que tiene que ver con la impermeabilización, pero es para ladrillos a la vista, impermeabilización y protección, un nuevo producto que iba a salir en estos meses. Obviamente se demoró un poco el lanzamiento por la cuestión de la cuarentena y el parate obligatorio, pero que está en carpeta y que seguramente este año ya esté en el mercado. Estamos trabajando y ya lo tenemos casi terminado, el desarrollo de un protector para ladrillo a la vista, que se va a llamar Torino Ladrillo justamente. Va a venir en color transparente o en un color rojizo justamente para emparejar si hay alguna diferencia de color en los ladrillos y que va a tener la doble finalidad, digamos, embellecer, decorar, uniformar el color del ladrillo a la vista y a la vez va a actuar como barrera también para proteger que ingrese humedad a la casa. Básicamente como cualquier pintura látex al agua, simplemente, bueno, como todo, igual que si aplicáramos un impermeabilizante, lo que va a haber que tener cuidado es una buena limpieza de los ladrillos, sobre todo si son ladrillos que nunca se le aplicó nada. Normalmente suelen tener salitre en superficie que va aflorando, depende de dónde viene el ladrillo, tiene más o menos salitre. Entonces, bueno, ahí lo ideal es una buena limpieza mecánica. Si vemos presencia de salitre en los ladrillos, hacer también una lavada con ácido muriático, como te dije antes, enjuagar bien y dejar secar. Ahí podemos usar un doble esquema, o bien le damos una primer mano para sellar bien el poro del ladrillo del impermeabilizante transparente y después le vamos a dar este protector para el ladrillo, que ese doble juego de pinturas va a resultar en una buena impermeabilización y una buena terminación. Y también le preguntamos al ingeniero Badino en relación a la coyuntura, cómo trabajaron ellos en la empresa durante la cuarentena y cómo estuvo la demanda, porque vimos que
durante estos meses que ya lleva la emergencia sanitaria, mucha gente aprovechó para hacer arreglos en sus casas y en muchos casos tuvo que ver con pintura de rejas, de pisos, de techos. La gente sin duda que se volcó a hacer tareas en su casa. Por eso queremos saber cómo fue la demanda en la empresa Sorbaloc. Mira, nosotros trabajamos hasta el día que se declaró la cuarentena, que creo que, si no recuerdo mal, el 20 de marzo. Trabajamos hasta el último día. Inclusive nos quedaron algunas pinturas fabricadas que no pudimos envasar. Y después estuvimos cerrados porque no teníamos habilitación para trabajar. Era uno de los rubros que no estaba habilitado. Estuvimos cerrados hasta que se pudo gestionar en la provincia. Fue ahora los primeros días de mayo. Concretamente arrancamos el 3, si no recuerdo mal. El 3 de mayo empezamos a trabajar, pero mientras tanto estuvimos parados. Nos sorprendió la demanda cuando arrancamos, porque digamos, había gente, digamos, nosotros tenemos la particularidad de que tenemos entre nuestros clientes el rubro que no paró, que fueron la ferretería y corralones. Entonces, bueno, la gente fue consumiendo sus stock y seguía haciendo pedidos, pero bueno, no se los podíamos suministrar. Entonces, cuando abrimos, se nos juntó la gente los pedidos de la gente que ya venía pidiendo durante la cuarentena que le repongamos stock, más lo nuevo que se sumó cuando se enteraron de que abríamos. Así que bueno, estamos trabajando a contrarreloj, tratando de cumplirles a todos. Estamos con mucho trabajo, inclusive la gente acá que está en la parte de despacho está haciendo alguna horita extra para poder abastecerlos a todos en tiempo y forma y que no se demore más las entregas de los productos.